Hola, buenas tardes. Mi nombre es Judith Villegas y en este pequeño video vamos a identificar y vamos a desarrollar un tema el cual se encuentra enfocado al desarrollo básico del pensamiento. Uno de los ítems que vamos a desarrollar es el análisis, síntesis y evaluación. En función de esto, vamos a identificar primero qué es el análisis o definir básicamente qué es el análisis. El análisis es un estudio profundo de un sujeto, objeto o situación con el fin de conocer sus fundamentos, sus bases y motivos de su surgimiento, creación o causas originarias. Esto quiere decir que el análisis se encuentra enfocado en determinar básicamente cuál es la esencia, la profundidad, la identificación, cuál es lo más profundo de ese sujeto o de ese objeto que nosotros estamos analizando para identificar cuáles son sus fundamentos, cuáles son sus pilares, cuál es la identificación. Es decir, vamos desde la estructura micro hasta la estructura macro de lo que es la respectiva análisis de ese objeto o sujeto. En este mismo orden de ideas, consideramos que el análisis estructural comprende el área externa del problema en la que se establecen los parámetros y condiciones que serán sujetas al estudio más específico, a desarrollar y delimitar las variables que pueden ser objeto de estudio. Esto quiere decir, como les estaba mencionando, que vamos a ir desde el aspecto externo del individuo, vamos a ir detallando poco a poco hasta ir a la parte más particular, a la parte más individual que puede identificar las razones, las causas, la evidencia y la esencia como tal de lo que estamos estudiando. En este mismo orden de ideas, identificamos que existen diferentes tipos de análisis. Dentro de ellos, cabe señalar el análisis estructural. Se enfoca en la estructura de lo analizado, es decir, de su estructura externa, tomando en cuenta los parámetros y medidas que condicionan el resultado. Cuando hablamos de que es una estructura, un análisis de una estructura externa, estamos haciendo referencia que vamos a ir a investigar o vamos a ir detallando de manera estructural toda la parte externa que se va a desarrollar. ¿Qué ocurre? Vamos a ir viendo cada uno de los aspectos externos y de qué manera u otra intervienen en el proceso en el que se está desarrollando el individuo. Es decir, todos esos factores a nivel externo que están involucrando directamente a este sujeto. Existe también otro tipo de análisis que es el análisis exhaustivo. Este es la metodología de análisis que desmiembra o desglosa lo analizado para poder analizar por separado cada uno de sus componentes. ¿Qué ocurre? Cuando hacemos este análisis exhaustivo, vamos a desmembrar, vamos a desglosar, vamos a ir separando en pequeñas partes ese todo que estamos analizando, ese universo que tenemos, lo vamos a ir disgregando en porciones más pequeñas para ir identificando particularidades en cada uno de ellos y de ese modo poder conciliar al final y tener un resultado sólido. Tenemos también el análisis formal. Se refiere a la revisión de forma, de conjunto, más que el contenido de lo particular. Cuando hablamos de este análisis formal, estamos haciendo énfasis a que vamos a hacer un análisis solamente sobre la estructura. No vamos a ir a detallar aspectos micros y aspectos pequeños, sino que vamos a detallar solo aspectos muy formales. El análisis experimental y tenemos también el análisis cualitativo y cuantitativo. Cuando hablamos del análisis cualitativo y cuantitativo, estamos hablando uno relacionado a las cualidades que tienen esta partícula y el otro enfocado en las cualidades del mismo. En ese mismo orden de ideas tenemos la síntesis. La síntesis está básicamente constituida o deriva de la palabra del griego, que significa suma de los elementos que forman un todo. Una síntesis es la consolidación, el conglomerado de partículas pequeñas que al final de la historia constituyen o engranan un todo. En este sentido, decimos que es una cosa compleja que resulta reunir distintos elementos que estaban dispersos o separados, organizándolos y relacionándolos. ¿Qué vamos a hacer? Todas estas pequeñas particulitas que estaban relacionadas por allí, lo que hacemos es concentrarlas y congregarlas en un solo aspecto, que es lo que va a formar nuestra síntesis como tal. Esta síntesis tiene una serie de características. Se realiza en base a la lectura o estudio de un tema, incluye un conjunto de ideas o conceptos importantes más relevantes acerca del tema. Utiliza palabras y vocabularios propios del redactor y
y resulta de utilidad al momento de estudiar un tema. ¿Por qué? Nos es más fácil hacer una síntesis, ya que lo que podemos hacer es de manera sistemática poder hacer el análisis de dicho estudio como tal de esta manera. Incluye conceptos que entre relacionados de manera lógica, se apoya en conectores léxicos para mantener una conexión textual. Seguidamente tenemos lo que es la evaluación. La evaluación está definida deriva de la palabra evaluar, que a su vez proviene del francés évaluer, que significa determinar el valor de algo. Entonces, ¿qué determina la palabra evaluación? Considerar al final de la historia cuál es el valor que tiene un algo. En este sentido, una evaluación es un juicio cuya finalidad es establecer, tomar de consideración un conjunto de criterios o normas de valor, la importancia y el significado de algo. ¿Qué es lo que ocurre cuando hacemos una evaluación? Tenemos una serie de ítems que somos los que vamos a calificar para poder decir qué está bien, qué está mal y de qué manera lo podemos concretar. Y en relación a ello tenemos diferentes tipos de evaluación. La evaluación diagnóstica, que también es conocida como una evaluación previa, es una preevaluación, la cual el investigador lo que hace es identificar cuáles son los aspectos que están allí más puntuales y para poder tener un conocimiento básico, un conocimiento sólido de lo que se va a abordar. Tenemos la evaluación formativa, que la evaluación formativa está desarrollada en base a los procesos, es decir, a medida que se van desarrollando una serie de procesos a lo largo del tiempo, voy viendo cuál es el progreso y la evaluación del mismo. Tenemos la evaluación sumativa. Esta evaluación sumativa está constituida por el logro de objetivos. Vamos a ir paso a paso identificando cuando el estudiante vaya alcanzando los objetivos establecidos. En este mismo orden de ideas tenemos la evaluación basada en objetivos. Estos objetivos van a depender del alcance que tenga la persona. Si se cumplieron los objetivos, decimos que esta evaluación ha sido progresiva y que puede seguir continuando en el tiempo. Y finalmente tenemos la evaluación intermedia o de referencia. Esta evaluación intermedia hace énfasis a que a medida que se va desarrollando la evaluación, es decir, a la mitad, podemos hacer una pre-evaluación o un ajuste para poder identificar algunas debilidades o algunos aspectos que no se tuviesen en consideración. En tal sentido, podemos decir que cada uno de estos aspectos va a desarrollar un punto muy importante dentro de lo que es el proceso de desarrollo del pensamiento. Y bueno, espero que este material les sirva de apoyo para posteriores investigaciones y que les sea de mucha utilidad. Bye bye.